Bueno, lo quiero saludar a Jorge Quiroga. En realidad, él ya se cambió el nombre. Es Tuto Quiroga de manera oficial. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Jimena. Buenas noches. Un gusto estar contigo en tu programa y hoy nos recuerdas a todos que falta un mes para Navidad. Me acabo de percatar viendo tu set. Ojalá que el espíritu navideño traiga mejores días para una Bolivia que está sufriendo bajo una enorme angustia colectiva económica principalmente. Pero nos ha recordado hoy que en un mes más tenemos que abrazar a toda la familia en la linda Navidad que se viene. Sí, así es, Tuto. Gracias. Tuto, lo hemos visto recibir mucho cariño, estar muy activo, bailar. Incluso alguien decía los pasos prohibidos de Tuto, aunque no eran prohibidos, no, pero el audio fue interesante de la persona que hablaba en el lugar. Estás más cerca de la gente, creo ahora, ¿no? Jimena, mira, yo siempre he buscado estar cerca, agradezco todo el cariño de la gente de donde uno va. Estaba el sábado aquí en La Paz, retornando de Santa Cruz, comiendo un picante en familia y la gente de las mesas se acerca, una graduación por acá, otra gente por acá, con mucho cariño. Hasta en la mesa de al lado había una persona cumpliendo, no quiero decir el nombre, sino que cuidado que lo meten líos por allá, ah, celebrando el cumpleaños y hasta recibimos un pedacito de la torta de cumpleaños. Agradezco todas esas muestras de cariño de la gente en todo Bolivia. Y sobre todo, lo que quisiera transmitir es la enorme angustia que yo siento en mucha gente en las calles de Bolivia por el devenir económico de Bolivia. Hay una angustia colectiva profunda, profunda y casi rayando en la desesperación que nunca había visto en mucho, mucho tiempo. No sé si en las épocas de la UDP, hace casi 40 años, fue algo así, pero se ve una angustia colectiva de enorme calado en todo Bolivia y casi que con desesperación buscando una ruta alternativa que saque a Bolivia de este pozo y la economía del estado de coma en que está sumida por el movimiento al socialismo. Está complicada la situación, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que está viendo usted, Tuto? Porque el diésel aparece por tiempos, desaparece por tiempos. Al final se sabe que la plata es poca para comprar el combustible y tampoco se observan muchas señales con respecto a la inflación. Se ve más bien que está aumentando. ¿Cómo ve el escenario? El escenario es tremendamente complejo. Esto, Jimena, lamentablemente era previsible, predecible, y aquí en este programa lo hemos discutido muchas veces. Recuerdo que en tu set estuvimos en Santa Cruz el 2020 y algunos comentarios que llegaban decía, caramba, este hombre es agorero, es pesimista, porque decíamos que hay una bomba de tiempo económico, que el MAS se había farreado el gas, que a menor producción de gas ingresan menos dólares. Menor producción de gas conlleva menos producción de líquidos y debes importar cada vez más líquidos con cada vez menos dólares. Se drenaron todas las reservas y divisas del Banco Central. En tu programa y en muchos otros decía que sin una inyección de 7.000 millones de dólares 2020 en la balanza de pagos reprogramando deudas, llegaba la devaluación, se disparaba la inflación, nos quedábamos sin diésel, sin gasolina y sin dólares. Y es triste ver de que eso se da. Mi angustia es que se podía haber evitado y claramente ahora estamos en un momento muy, muy complejo. Y fíjate la paradoja que está sucediendo. Un gobierno que se jacta de ser estatista y controlar todo, dice que el dólar valga lo que le venga en gana. Ya puedes entrar a una billetera digital, Binance, MetaMask o la que quieras y ver cómo el dólar se dispara. Un gobierno que quería controlar todo, ahora dice a los privados el viernes pasado, ustedes vayan a traer diésel por su cuenta. La pregunta, más que si traen los privados o el sector público, es dónde están los dólares para importar diésel y gasolina. Jimena, creo que la gente no se percata que hay un problema fiscal enorme y la subvención al diésel y la gasolina es una partecita de eso. El problema más grave es el boquete en balanza de pagos. Mañana tú podrías decir que el diésel y la gasolina valen 20 pesos el litro o que valen 1 peso el litro. Eso no te soluciona la parte de carencia de dólares para hacer las importaciones porque no se producen suficientes líquidos por el desplome de gas y la crisis de balanza de pagos y de falta de dólares, que es estructural, no coyuntural, como decía Arce, que es producto de un despilfarro, derroche y saqueo de 19 años del MAS,
71% de los 120.000 millones de dólares de gas del Banco Central, de deuda externa, de la gestora, que se ha farreado el movimiento al socialismo, 71% son Evo presidente con Arce de ministro, el saldo de Arce, y Evo Morales tiene el cinismo de salir a hacer marchas, manifestaciones en contra de la falta de diésel, gasolina y dólares. Claro, se los llevó él, se los farreó él en buena medida, o por lo menos 70%, y ¿Por qué cree cínicamente viene Tuto? a querer manifestar esa preocupación. ¿Por qué cree Tuto que Evo hace eso? Porque hoy también lanzó una propuesta, propuestas tributarias. Es decir, ¿él es ajeno a esta situación o él es partícipe, autor, copartícipe y él está habilitado para hacer nuevas propuestas? Él es, Jimena, el autor principal del saqueo más grande de la historia de Bolivia. Nunca antes, solamente de gas, Banco Central, gestora y de deuda externa, se han ido en menos de 2 décadas 120.000 millones de dólares. 11.000 dólares por cabeza que se han ido prácticamente al ciudadano boliviano, niño, niña, mayor, a cada uno en este saqueo. Es solo de esos sectores que tuvieran, es como que tuvieran sacado 11.000 dólares del bolsillo. Quien está en pantalla, Evo Morales, 7.700. El resto, 3.300, después de que él se fue, principalmente Arce, que fue puesto por él. Él está desesperado, Evo Morales, estoy hablando, de separarse de la gestión de gobierno y pretender de que todo estaba bien cuando él estaba en gobierno y que el problema empezó después. Sería como el piloto con su copiloto, Evo piloto, su copiloto Arce, que le prende fuego a una turbina, que destroza la segunda, la tercera también, y que empieza a quemar la cuarta, salta del avión, deja al copiloto y se pregunta por qué el avión se está estrellando, porque tú lo estrellaste, Evo Morales, porque tú destrozaste la economía. Y por otro lado, Arce, que pretende ahora percatarse que el problema es que hubo mucho derroche, que no hubo exploración, que no se repuso reservas de gas, que avisábamos hace 15 años, y uno se pregunta, cuando Arce denuncia que no se exploró gas en el gobierno de Evo Morales, ¿quién era el ministro jefe de la economía, el que está allá con la tricolor? Son la yunta que ha saqueado y destruido a la patria y a la economía sin clemencia ni misericordia. Son los dos que han hecho esto juntos, pero claramente el principal responsable es Evo Morales, que quiere hablar de cualquier cosa excepto su depravada perversión que más vergüenza ha hecho pasar a Bolivia internacional y nacionalmente, además de haber destruido la economía, pulverizado las instituciones y haber anegado al país con el narcotráfico que proviene de la coca del Chapare que él protege para que se haga cocaína y que causa tanta criminalidad. Es un legado nefasto el que ha dejado el señor Morales, con su títere y su pareja, su yunta, Luis Arce, Bien. su ministro favorito durante tantos años, por más que ahora peleen por la sigla y el partido. Tuto, la otra vez yo le pregunté si lo había llamado Marcelo Claure y usted me dijo no me llamó. Yo le comenté que sí lo había llamado a Samuel Doria Medina. Hoy le preguntamos a Manfred Reyes Villa y Manfred no ha recibido la llamada. ¿A usted lo llamó después? Después de Jimena. Después de que conversamos, de que yo le pregunté y me dijo que no. Después lo llamó, No, ya no, habló con él o no. después del programa que hicimos, perdón. Sí. No, no. No lo llamó. ¿Qué piensa usted, por favor, de esta encuesta de Marcelo Claure que ha comenzado a dar que hablar? Hoy hace poquito ha hecho un tuit, y lo voy a poner en la pantalla, que dice, mañana comenzamos a comentar, a discutir, dice, a ver, mañana comenzamos a discutir los resultados de la encuesta que hicimos en Bolivia. ¿Por qué tiene validez? Se pregunta Claure. Porque no tengo ningún interés económico y solo quiero lo mejor para mi país. Los bolivianos tenemos claros que el qué necesitamos, no tenemos definido quién. Dos preguntas le quiero hacer antes de entrar a la consideración final, por favor. En su primer tuit él dijo, yo soy neutral. Luego se le cuestionó eso. Hoy dice, no tengo interés económico en Bolivia. Le pregunto, ¿Claure es neutral en el escenario político boliviano? No lo sé, es un empresario respetado, exitoso, que ha estado alejado de Bolivia, del quehacer boliviano, se ha empezado a preocupar de la debacle económica ahora recién, esto viene de mucho, mucho tiempo, y si quiere contribuir al país de forma neutra e imparcial, bienvenido, si no, se lo verá, y si se lo ve y queda claro, también será materia
del debate y la discusión política. Lo veremos. Yo le puedo decir que dos cosas van a pasar respecto a lo que vaya a hacer. Yo tengo una política que conoces hace tiempo. No comento encuestas nunca, porque además sé que son parte de un proceso. Faltan 8 meses para la elección. El pensar que una encuesta hoy día y circulan y pululan un montón de encuestas, me llegan varias, no comento, faltan 8 meses. Lo que hay que trabajar y lo que sí yo vengo haciendo hace mucho tiempo es decirle a Bolivia qué necesitamos hacer. Para salvar Bolivia tenemos que estabilizar la economía con un programa de salvataje de balanza de pagos, tenemos que resucitar el gas, hacer un renacimiento minero, hacer de la parte agropecuaria la Paraguay por 2, tenemos que acabar con el narcotráfico y la corrupción, tenemos que hacer de Bolivia la capital mundial de baterías de litio. Vengo explicando, hoy en la UMS he estado 2 horas y media, lleno de jóvenes. Explico en detalle qué universidad? Porque antes de ver quién, hay que estar en la UMSA, aquí en La Paz, en la carrera de Ciencias Humanas, estaba gente de Psicología, estaba gente de Lingüística, lo vengo haciendo en, creo que ya va a 27 universidades. Hablo de qué se debe hacer. ¿Por qué? Porque antes de ver quién y cómo se organiza, tenemos que estar conscientes de qué ha pasado en Bolivia y qué se necesita para que en la elección del próximo año, que va a ser determinante, la gente vote sabiendo qué es lo que necesita Bolivia hacia adelante, un cambio radical, total y completo. Yo vengo haciendo Entonces, esto ¿no en es detalle, cierto son lo que dice 45 Marcelo slides y lo voy Claure, a seguir que los haciendo. bolivianos tenemos claro el qué? Usted dice, no tenemos claro el qué. Bueno, yo vengo trabajando hace mucho tiempo en decir que, y debo reconocer con frustración que no supe explicar o no se me entendió cuando decía desde el 2008 que se están farreando el gas los del MAS, desde el 2014 que se estaban farreando los dólares, que esto era previsible, predecible. Muchos otros miraron al otro lado, yo lo vengo advirtiendo sistemáticamente y te puedo decir, Jimena, adicionalmente, que respecto al qué, hay que hacer ese trabajo y terapia con todos los sectores y una y otra vez seguir machacando. Y también te puedo garantizar que de aquí a agosto van a haber 180 encuestas. Hay 3 organizaciones internacionales muy creíbles que yo sé que van a empezar a hacer una serie de encuestas. ¿Cuáles son? CELAC, Grupo de Puebla, tú los conoces, internacionales que están en el mundo de la democracia, de las fundaciones, que veo, hay mucho interés en Bolivia y van a empezar a ver. Yo estoy conversando, no soy quien para anunciar cuándo lo van a hacer, porque son ellos los que deben hacer, pero sé que hay un enorme interés sobre lo que va a pasar en Bolivia. Y te puedo garantizar, es así, la puedes anotar, CELAC, la encuestadora del Grupo de Puebla, con los españoles de Podemos, uno de los cuales salió del Congreso por Pega Mujeres, Íñigo Errejón, el que escribió la Constitución de la Calancha del MAS. Esos señores siempre vienen y siempre hacen sus trabajos. Van a llover y falta mucho tiempo. Si se quiere ver esto con seriedad, se tiene que buscar instituciones de la máxima credibilidad, no que hagan una serie a lo largo del tiempo, camino a agosto, si se quiere orientar, y siempre cuando salgan te voy a decir lo mismo. Yo no las comento. Entonces, la primera que usted nos dice, permítame, la primera que nos dice que está enterado es CELAC, ¿no es cierto? La he visto, ya han sacado una, lo hacen en Ecuador, lo hacen en Argentina, son del Grupo de Puebla. ¿La otra es el cuál Español es? Serrano, trabajan para el MAS. De fundaciones internacionales que siempre hacen trabajos de monitoreo y de levantamiento de opinión pública. Hay muchas fundaciones internacionales, entre ellas la IDEA de Suecia, que se llama, que presta mucha atención, te lo digo, por la experiencia que tengo de haber hecho seguimiento. Tengo muchos amigos que luchan por la causa, lo hacían en Venezuela, lo están haciendo en Ecuador, conozco cómo se mueven y sé que va a haber una batería. Entonces, simplemente a lo que me estoy yendo, Jimena, es que de aquí a agosto por lo menos van a correr 150 encuestas. Tuto, yo nunca las voy a ¿son comentar. encuestas con yo voy a intención siempre insistir manipuladora? en ver qué hacer. Hay de todo, ha corrido toda clase de encuestas, hasta me acusan a mí de haber pagado una, pues tendría que ser bruto yo, Jimena, para pagar una encuesta donde Evo Morales esté muy por encima mío, tonto no soy para hacer. Corre de todo, siempre hay de repente hay intereses, no los hay, pero por eso, justo para no entrar a qué interés está detrás de otro, yo no comento. Yo creo que la gente lo que quiere escuchar y lo que quiere saber es que hay esperanza para Bolivia. Estamos viviendo días aciagos y complejos, pero que Bolivia tiene un futuro luminoso si tenemos un gobierno con credibilidad, capacidad, que estabilice la economía, que resucite el gas. Sin gas
no hay mercado de Brasil, no hay gas para el ama de casa del Alto, no hay gas para el micrero que usa GNB, no hay gas para el parque industrial, no hay gas para el litio, no hay gas para el Mutum, que proyecta a Bolivia como capital mundial de baterías de litio, que haga la revolución de propiedad popular y tenemos un futuro luminoso. Sí hay que hacer una tarea muy, muy compleja de salvataje económico y reconstrucción institucional, pero Bolivia en su tercer siglo de vida republicana, si el próximo año se da un cambio radical, tiene un futuro imparable y lleno de ventura. Bien, la otra pregunta está ahí en la pantalla, por favor. Él dice: no tengo interés económico en Bolivia. ¿Qué piensa sobre eso, por favor? ¿Tiene o no tiene interés económico en Bolivia? No conozco los detalles, veo anuncios de cosas que él hace en otros lugares, no lo sé. Y francamente le puedo decir lo siguiente sobre cualquier empresario, incluyendo el empresario. Yo respeto a los que hacen empresa privada y los que invierten, y sé que han sido 19 años duros, y sé que han sobrevivido muchos de ellos a un gobierno oprobioso que ha sido muy dañino. No conozco no tengo sus balances, ni ando preocupado de si tiene o no qué cosas que hacer por acá. Sé que tenemos una diferencia insalvable. Él es de Bolívar y yo soy de Wilstermann hasta la muerte. Bueno, esa diferencia está en el terreno futbolístico, pero en general yo le puedo decir que el sector empresarial, lo que se ha hecho en carne, lo que se ha hecho en soya, lo que se ha hecho en manufactura, a pesar de un gobierno que ha reprimido, contraído, coaccionado y perseguido a los empresarios, es digno de mérito. Yo sé que hay mucha gente, y me refiero al sector empresarial boliviano, que critica que por qué estaban con el MAS. El MAS estuvo en gobierno 19 años. Yo entiendo que tengan que sentarse con Arce para ver si se importa diésel, porque la gente está desesperada por su cosecha, por la siembra del sector de soya. El sector cárnico es admirable, contra viento y marea han logrado tener un sector robusto. ¿Qué me duele, Jimena? No me duele que en el fútbol Paraguay nos empate 2-2. Me duele que Paraguay, que hace 30 años estaba detrás nuestro, hoy nos gana 4-1 en soya, 8-1 en carne, porque tenemos un gobierno que ha asfixiado al sector empresarial. Esa es la clase de conversaciones que me interesa y que estoy teniendo y que estoy sosteniendo con el sector empresarial. Imaginemos una Bolivia donde tengamos un gobierno con reglas tributarias a la paraguaya, 10-10-10 en impuestos, valor agregado, personas, utilidades, con acceso al mercado chino. Paraguay no lo tiene, y que proyecte lo que es la potencia de Santa Cruz. Y para eso hay que hablar claro. Estar en Mercosur es entrar a una cárcel comercial. Hay que buscar acuerdos con los que nos pueden comprar soya, carne, vino en el Asia, en Estados Unidos, Europa, y no entrar al Mercosur, donde nos pueden destruir el aparato soyero. Si usted fuera presidente, ¿saca a Bolivia del Mercosur? El primer día. El primer día. Explique por qué, por favor. Porque Mercosur es una cárcel comercial. Mercosur viene negociando con Europa un acuerdo comercial 25 años y no se consuma porque Francia es proteccionista y Brasil tiene proteccionismo. Con Estados Unidos nunca lo van a hacer, con China tampoco. Mi amigo Lacalle Pou, presidente de Uruguay, que va a dejar el mando, busca la excepción de Mercosur para poder negociar acuerdos de libre comercio con China, con Corea, con Asia, para vender su vino y su carne, y no sabe qué hacer para salirse de Mercosur, que es un mecanismo comercial de arancel externo común sin integración con los mercados, que nos preocupa y que además nos van a invadir con la soya argentina, paraguaya, brasileña y la carne de ellos, que son sectores que debemos buscar potenciar, y vamos a proscribir la posibilidad de hacer lo que debe hacer Bolivia: acuerdo de libre comercio con China, con Asia, con Japón, con Corea, con Europa, con Estados Unidos. Con Mercosur nunca se lo haría. Hay que pensar en lo que le interesa a Bolivia y no lo que le interesa al señor Luis Ignacio Lula da Silva. Él busca los intereses de Brasil, hay que defender los de Bolivia. Esta tarde, Manfred Reyes Villa fue preguntado por Tuto, así como fue preguntado por Samuel, también por Arce, por Evo. Y sobre Tuto dijo que usted se pondrá de rodillas ante el FMI. Quiero que lo escuche, por favor. Ahora le consulto, alguien que dice que tiene mucho manejo es Tuto Quiroga, porque tiene experiencia internacional, porque se mueve muy bien internacionalmente. Veo que lo entrevistan en otros países, que lo reconocen y todo. ¿Cómo lo ve a Tuto Quiroga? Sobre todo pensando en la parte económica. Bueno, un buen relacionador internacional, ¿no? Porque ha ido a vender la imagen de Janine cuando ha sido gobierno, ha ido a ver el tema de
inclusive de La Haya, cuando hemos perdido el tema del mar, la esperanza que tenía Bolivia. Internacionalmente se mueve muy bien, ¿no? No te olvides que ha sido presidente y eso le ha permitido, pero aquí hay que moverse bien, aquí adentro y afuera, en los dos, no solamente afuera, sino lograr primero que mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y utilizar los recursos nacionales aquí, lo que tenemos, más allá de ir al Fondo Monetario Internacional a ponernos de rodillas para ver las condiciones que nos dan para que podamos salir de la situación económica del país. Yo creo que con todas las potencialidades que nosotros tenemos, sí podemos salir. ¿Usted cree que él se iría a poner de rodillas ante el FMI, por ejemplo? Porque él sí ha Bueno, dicho yo que he escuchado abiertamente va a ir. lo he escuchado que va a ir al Fondo Monetario Internacional, que esa es su salida económica. Se podrá ir algún momento, pero primeramente con la calificación triple C que tiene el país, no sé qué condiciones económicas le irán a poner a Bolivia para salir de la situación económica. Ok, y con respecto a la experiencia, porque él ya fue presidente, aunque por un breve periodo, pero fue, ¿cómo lo ve eso? Bueno, como te digo, la experiencia del manejo de un pueblo, de haber pasado un año, igualmente la experiencia de Janine ha pasado más de un año y has visto tú que ya no la han vuelto a elegir, pese a que cometieron el error ellos, todo el grupo, llámese el Tuto, llámese Samuel, llámese Carlos Mesa, todos los que se juntaron para cogobernar, la lanzaron a Janine y se lanzó de vicepresidente Samuel Doria Medina. ¿Y qué hicieron? Que retornen los masistas. Eso es lo que han logrado. Entonces, esa es la situación hoy del país. Bueno, le provocó mucha risa y él le dio con hacha, ¿no? Sí, va poco vacío, hace hueco allá arriba. A ver, mire, cuando uno tiene una crisis de balanza de pagos va al Fondo Monetario. Yo he condonado toda la deuda que tenía Bolivia con el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, HIPIC 1, HIPIC 2, HIPIC 3. Y sabemos cómo hacer esto. Y si uno tiene la crisis de balanza de pagos, requiere un paquete que necesita la certificación del Fondo Monetario. Dios mío, decir que nuestra calificación de riesgo país, pero claro, si por eso, exactamente por eso, Dios mío, qué livianidad. Por eso exactamente es que uno va al Fondo Monetario Internacional, porque no tiene acceso a mercado, porque su amiguito Luis Arce nos tiene con el riesgo país totalmente fuera de rango, lo dice JP Morgan, lo dice Bloomberg. Es cuando uno no tiene acceso a mercados, porque el riesgo país es descomunal y porque dejaron al país al borde de la quiebra con el modelo de Arce, que tanto ponderaba el señor que no sé qué hace de supuestamente opositor, porque él ponderaba y le daba gran calificación a Arce. Justamente porque su amigo Luis Arce ha dejado al país en la quiebra, es que hay que hacer una transfusión gigantesca de sangre, y el que diga que voy a arreglar sin hacer ese programa le está mintiendo a Bolivia. Yo de hace tiempo que les vengo avisando, no lo digo de ahora, lo digo de hace mucho tiempo y lo digo con absoluta responsabilidad, no en busca de sacarle la nalga a la jeringa como hacen otros. Eso sobre la materia económica, el decir no se puede ir al Fondo Monetario porque el riesgo país muy alto, es justamente la razón por la que uno va si quiere salvar a la economía y si quiere devolverle estabilidad y funcionamiento. ¿Eso no implica de dólares. ponerse de rodillas? Yo no fui de... No, ¿Eso? para nada, yo fui a patadas, yo condoné toda la deuda del Fondo Monetario, no tengo nada de qué pedir disculpas, hice todo lo que Bolivia necesitaba, condonamos la deuda, pusimos 10,000 maestros bilingües quechua-castellano, aymara-castellano, pusimos ítems adicionales de salud, transferimos recursos con la condonación de la deuda a los más pobres. Ese fue el programa que llevamos y explicamos y defendimos. Ese estereotipo de que el Fondo Monetario te pone de rodillas es el discursito tonto del MAS, de la gente que tiene la cabeza hueca y no entiende y que vive demonizando al Fondo Monetario. Manfred tiene la cabeza hueca, una y otra vez. Pero ¿cómo va a decir lo que acaba de decir? Es la demostración supina del desconocimiento absoluto de la economía. ¿Tiene entonces la cabeza hueca? Eso es lo que decir, quiero que me diga. Él tiene... Lo que acaba de decir es la estupidez económica más grande que he escuchado. Si lo que acabo de escuchar no lo había escuchado antes. Y lo segundo, la increíble falta de decencia. Cuando Janine Áñez, que fue sucesión constitucional, se lanzó a la campaña, fui el primero en salir ácidamente, duramente a criticar, porque se estaba traicionando la transición, fue un error garrafal histórico. Y lo dije aquí ese día, lo dije siempre. Pero me parece una absoluta falta de decencia cuestionar a la señora Áñez, que si no hubiera tenido la gallardía de dar 2 pasos al frente, ese señor seguiría en el exilio. Me parece
que es una falta de consideración humana que a la persona que en su momento asumió la responsabilidad con sucesión constitucional y que después la candidatura fue un error garrafal, venir a cuestionarla cuando fue eso lo que posibilitó que pueda retornar después de escaparse durante 10 años. Eso me parece de una bajeza que no tiene límite. A ver, hay muchas distancias, ¿no?, entre los opositores. ¿Por qué hay todo esto? No hay distancias, yo simplemente soy claro sobre la materia y cuando alguien viene a decirme lo que dice el señor, que se amarre, que se prepare. Además, para entrar en materia, hablemos claro de lo que fue el señor Reyes Villa. Muy bien, si va a empezar a hablar, él fomentó el transfugio, él quebró las bancadas y él fue a votar por la ley del oro para que saquen. Eso sí fue ponerse de rodillas ante Arce para hacer la ley del oro. Él fue a votar con Arce para darle el Ministerio Público para que pase de Lanchí, Palave, a Mariaca al masista que querían. Eso sí que es ponerse de rodillas ante la gente que ha destrozado Bolivia, fomentando el transfugio, dividiendo a la oposición. Entonces, cuando tienen el descaro de hacer eso y hablar cosas que no tienen ningún sentido, tengo el derecho a responder, como lo voy a seguir haciendo toda la vida que salgan. Entonces, qué bien, si va a salir a decir eso el candidato favorito de Luis Arce, que se amarre bien y se prepare, que va a ser bonito el baile. Bueno, ¿usted tiene diferencias con Samuel Doria Medina? Dice Samuel que usted dice, cuando se reúne con otras personas, hagamos unidad, pero sin Samuel. ¿Eso es cierto? Falso. Yo no hablo de eso porque, mira, Jimena, lo que yo hago es, cuando en Tarija, en Beni, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, hay una serie de iniciativas, una multiplicidad, que invitan a los que se han declarado como precandidatos. Yo respeto que Samuel, a quien aprecio y estimo, y ha hecho oposición, y él ha anunciado su candidatura, está en campaña, respeto eso profundamente. El momento, si se da la situación en que yo haga el anuncio, de las formas y los momentos y tiempos que se vea por conveniente, con todo gusto habrá conversaciones. Pero yo no asisto a reuniones que se convocan donde mucha otra gente va y firman ciertas clases de documentos y acuerdos bajo la premisa que todos los que asisten son candidatos declarados. El momento, si es que se da eso, de ser eso así, para quien está acá hablando, lo haré. Entonces, respeto que otros anuncien su candidatura de la forma que lo hacen, incluyendo la que ha hecho Samuel, y obviamente pido también el mismo respeto y consideración para lo que yo vaya a hacer. Escuchamos lo que dijo Samuel Doria Medina. Carlos Mesa me ha comentado de que Tuto estaba con algunos peros en el tema, y me pidieron que hable, y he hablado con Tuto, he conversado un par de veces este año. ¿Este año? Sí, señor. Y O sea, ¿este año habló con Tuto del tema o de otros temas? hablé para que nos reunamos para ver el tema, y él me dijo, perfecto, estoy yendo a Estados Unidos, vuelvo y nos reunimos. La siguiente vez, ¿cómo es Tuto? Hablemos. Ah, caramba, estoy yendo a Tarija. O sea, Tuto no quiere reunirse si usted va a leer eso. Tengo eso en mi WhatsApp, ¿no? Hasta por escrito también. Entonces, él ha postergado. Está claro que... ¿Cómo la lee usted esa postergación? ¿Que no quiere? Sí, yo creo que no tiene interés, ¿no? Además, unas cosas raras. Me he enterado que se ha reunido con varios y que dice, hagamos unidad, pero sin Samuel. Entonces... ¿Y qué le ha hecho usted a Tuto o qué piensa tan diferente a él para que lo ponga ahí? Yo creo que le debe pesar todavía lo que pasó el 2014, ¿no? El 2014 Tuto decía, yo voy a hacerle frente a Evo, yo voy a salir así, si no me como mi reloj, y le gané, le dupliqué la cantidad de votos, ¿no? Entonces, me imagino que no quiere competir conmigo, quiere competir sin que yo esté. Le duplicó la cantidad de fotos, les recuerda que no se comió el reloj.
Hay una Ay, distancia, ¿no? Y dice que usted dice, Ah. hagamos, pero sin Samuel. Sí, qué pena, qué pena. Qué pena, falso, falso. Yo lo que digo a todo el mundo es que respeto que gente que tiene su candidatura anunciada vaya a cónclaves. Hubo uno aquí en La Paz la otra vez, hubo otra reunión en Tarija. Yo a todo el mundo le digo respetuosamente que si llega el momento y cuando llegue el momento que tome una decisión y la anuncie, en función a eso, tendré todo el gusto de hablar y conversar. Le estoy hablando de muchas personas que convocan a esa clase de reuniones y así como yo respeto que otros tengan su manejo de tiempo, su forma de hacer, espero que también se respete lo que yo haga. Y a ver, evitaremos por ahora, mira, es mucho entrar en lo que me imagino si alguien está mirando esto en medio de una angustia colectiva brutal, empezar a ver que en la oposición que dijo, que no dijo, yo no soy amigo de eso, yo no hago eso en televisión. Cuando hablo con la gente hablo y no salgo a decir en televisión si hablo o no hablo, o qué fue lo que se Lo habló, que queda, qué fue lo que se aclaró. permítame, lo que queda la Porque no duda, me y no sé parece si usted correcto. lo considera válido para tocarlo, por favor, es que usted nos dijo, la última vez que hablé con Samuel fue en enero del 2020. Y Samuel dice, no, Así es. hablamos 2 veces este año. Una me dijo, me voy a Estados Unidos, y la otra me voy a Tarija. ¿Cuál es la realidad? ¿Hablaron por última vez en enero del 2020 o este año? La realidad es una sola, y estamos entrando en el terreno del dice que no soy amigo de eso. Cuando se crea una confusión, cuando Samuel anuncia su candidatura, dice somos 4, somos 5, y nadie más crea una reacción adversa, anunciando que Camacho, Mesa y quien habla éramos candidatos. Yo no lo había anunciado, y a mí cuando la prensa me pregunta, dije, yo no había conversado ni con Samuel, y no lo había hecho, ni con Vicente Cuellar, que en ese momento decían que era así. Después, ante ese malentendido, hubo una aclaración que agradezco que hizo Samuel y dejémoslo así por ahora, porque estoy convencido que la gente Salgo en Bolivia de este que quiere dijo una que esperanza dijo. con unidad no le gusta eso. Le voy a preguntar Así esto, saliendo del dijo que dijo. ¿Usted cree que es necesaria la unidad o no es necesaria la unidad, no es indispensable la unidad? Es absolutamente necesaria la unidad y lo que vengo diciendo es en función a qué hacer. Acabamos de ver un ejemplo en el anterior bloque de algo que puede diferenciar. A la gente de Bolivia hay que decirle qué vamos a hacer con toda claridad, con lujo de detalles, para salvar la economía, para resucitar el gas, para proyectar el litio, para hacer de Bolivia capital mundial de batería de litio. ¿Qué vamos a hacer contra el narcotráfico? ¿Qué vamos a hacer para recuperar las instituciones y la justicia? ¿Qué vamos a hacer para convertir a todo el oriente boliviano en una Paraguay 2, no Paraguay segunda, Paraguay por 2? Eso es lo que yo vengo haciendo. ¿Por qué? Porque si uno no consigue un mandato para una agenda, no quisiera que suceda lo que ha pasado en otros países, que se hacen alianzas en función a personas sin una línea clara programática y después resulta que cuando se llega al gobierno, lo que se decía en el anterior bloque, no, yo quiero solucionar el problema de dólares, pero no voy a hablar con el Fondo Monetario. Yo quiero solucionar el tema de narcotráfico, pero no quiero cooperar con la Federal Brasileña, Argentina o agencias antidroga. Hay que tener claridad en el mandato. Si queremos hacer Paraguay por 2, ¿cuál va a ser el sistema tributario? ¿Cuál va a ser el acuerdo comercial que va a primar? Hay que tener claridad sobre eso para que lo que una sea una agenda de cambio y no una mera permuta de personas una por otra y que se haga microbancadas que después Bolivia se vea trancada. La unidad, que es absolutamente imprescindible y en la que estoy trabajando sin dimes y diretes por la televisión y estoy trabajando para hacerla, para construirla y en función a eso y a la agenda que se tiene es para mí que se deben hacer los anuncios cuando corresponda respecto a cómo se articula una unidad con una agenda clara, que tenga un mandato para un cambio radical para que después de 2 décadas de destrucción masista como nunca antes en la historia, le digamos a Bolivia que se tiene una propuesta para salvar Bolivia, no meramente para sacar al MAS del gobierno. Eso ya pasó en la transición y la frustración que se incubó es que no hubo respuesta porque obviamente era transición, hubo una candidatura equivocada y errada históricamente que sucedió, como todo el mundo lo sabe, y no se tenía una agenda con claridad, ni siquiera se le dio el diagnóstico real de lo que pasaba con la economía de Bolivia. Ahora se lo tiene que hacer de esa manera y yo soy un firme creyente y vengo trabajando en que lo que debe aglutinar es una agenda
que obtenga mandato y que genere mayoría para salvar la economía y transformar Bolivia. Creo firmemente en eso. Todo el resto, entiendo que concita interés, yo me abstengo de entrar en eso por ahora. El que el otro dijo, que el otro te dijo. Eso sí, cuando alguien viene a querer dar una patada en la cabeza, voy a responder como corresponde, y espero que la gente que quiere de verdad construir unidad deje de lado él dice que dice o no me dijo, porque no es la forma, y sobre todo porque veo mucha gente que hace reuniones y dicen públicamente vengan aquí el otro. Si se la quiere construir, no es a través de buscar posicionamientos mediáticos, de que un grupo en La Paz, el otro grupo aquí, está buscando hacer show o pasarelas de que pasen por ahí los que dicen que son candidatos. Pues bien, eso si esa creen que es la forma de hacer unidad, no comparto. Yo creo que debe ser alrededor de qué, en primer lugar, para después ver quiénes tienen la capacidad, la credibilidad, la experiencia para responder al enorme desafío que va a tener Bolivia el próximo año de salvar la economía, las instituciones, la sociedad, los acuerdos comerciales, el país del barro que está en el narcotráfico, del endeudamiento y de la corrupción lacerante. Cierro con esto, Tuto. Me quedo con que usted fue a la UNPSA y que ya habló con 17 universidades, creo me dijo. Solamente esto. ¿Qué le preguntan los jóvenes? ¿Qué entiende que es como el denominador común de la inquietud de los jóvenes? Mira, llaman 26, creo, universidades, Jimena. El mayor interés de la juventud boliviana es, uno, el tema de hacer la revolución de propiedad popular, entregar la propiedad de los recursos naturales y servicios en un fondo mutuo para que cada ciudadano boliviano mayor de 18 años sea agente económico activo, sea sujeto de crédito, se junte con sus amigos y puedan hacer una empresa, que tengamos propiedad con libertad, con registro digital. Eso les fascina hablar. El tema de tecnología e inteligencia artificial. Entienden la dificultad de la economía. Creían que antes el gas de repente llovía y los dólares caían de los árboles. Entienden cuando se explica qué pasó, cómo se destruyó el gas, cómo se destruyó la economía. Ven eso con enorme preocupación. Me angustia que muchos están buscando irse de Bolivia, y yo he visto como la gente joven ha vaciado, se ha ido de Venezuela, se ha ido de Nicaragua, y entienden que es una oportunidad determinante el próximo año. Los que ya hemos vivido podemos estar tranquilos, pero una persona de 20, 22, 24 años que quiere futuro necesita un cambio radical. Y además de ese tema que te he hablado, les encanta hablar en detalle del cambio de la tecnología, el mundo digital, la inteligencia artificial, que les hablo en detalle, ChatGPT, cuando llegó, qué servidores, qué sistema de inteligencia debemos usar, el cerrado de Google Gemini o el abierto de Meta, Facebook, que se llama Llama, como el animalito boliviano. Les encanta ver eso, cómo va a cambiar la justicia, la salud, la educación, la programación, como hoy en la facultad el tema lingüístico de manejar la lengua para interactuar con la inteligencia artificial va a ser más importante que la capacidad de programación por los cambios tecnológicos que se avecinan, y entienden que tenemos que dejar un mundo o un país que durante 2 décadas ha estado sumido en lo analógico, como es el MAS en su reloj del Congreso analógico, que va para atrás como el MAS, y cómo entramos raudamente recuperando el tiempo al mundo tecnológico, digital, de inteligencia artificial, que va a transformar la vida de la juventud durante los próximos 10 años, más de lo que han cambiado nuestras vidas, Jimena, en los últimos 40. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, Tuto. Gracias, Jimena. A ti, muchas gracias. Gracias. Gracias.